a los dos de hacer una nota importante, justo después de que el presidente haya anunciado estos 9 días de confinamiento estricto. Está en línea de teléfono la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Carla, ¿cómo estás? Reinaldo Siete Casas, Ernesto Tenenbaum te saludan. Hola, buen día, Ernesto, Reinaldo, ¿cómo están? Bueno, muy bien. La primera pregunta que yo te quiero hacer, que creo que Ernesto quizás hubiera ido por lo mismo, si preguntara el primero, ¿alcanza esto? Bueno, es justamente la idea y el desafío de lo que transmitió ayer el presidente en el mensaje, es que solo una medida no alcanza, necesitamos que las jurisdicciones adhieran y las fiscalicen, y necesitamos que la sociedad pueda realmente dimensionar la gravedad de la situación, el riesgo en el que estamos, y cómo, digamos, con este círculo virtuoso de nación, provincia, municipio y la sociedad, haciendo, digamos, siguiendo las recomendaciones y maximizando los cuidados, por supuesto que con los medios de comunicación, ayudándonos a difundir esta información, las medidas y el porqué de las medidas. Estos 9 días deberían ser realmente importantes para poder, en los lugares donde el crecimiento está aumentando en forma exponencial y ya hay muchísima tensión del sistema de salud, detener ese crecimiento, donde está empezando a estabilizarse, que descienda fuertemente y más rápido, y donde todavía no empezó, se pueda arrancar, digamos, desde un piso más bajo, se pueda minimizar lo más posible ese ascenso. Así que tenemos una expectativa de poder lograr este desafío y al final de estos 9 días hacer una evaluación y que sea positiva. Carla, buen día. Buen día. ¿Cuál es la dimensión real de lo que ocurre en las terapias intensivas? ¿Y en qué lugares del país la situación ya es que no hay más camas? Bueno, nosotros estuvimos recorriendo con el equipo del Ministerio de Salud muchas de las jurisdicciones. Hay muchas provincias que se han organizado en función de las experiencias del año pasado, no solamente aumentando camas y con una partida de 600 respiradores e insumos para terapia intensiva que distribuimos en esta segunda ola, sino también en la circulación y en áreas COVID y no COVID, y con una eficiencia importante del sistema de salud y la gestión de las camas. Hay otros lugares, como por supuesto el AMBA, que sigue en tensión, pasó ese riesgo muy concreto de no poder dar respuesta, pero hay otros lugares como en el sur, Neuquén, el área del Alto Valle, en algunas jurisdicciones en Córdoba ha aumentado de manera importante el número de casos. Santa Fe y Rosario son lugares donde tenemos una preocupación grande. La verdad es que en el Zoom que hizo el presidente ayer y antes de ayer con los gobernadores, en todos los lugares está aumentando y está empezando a tensionar el sistema de salud, y el impacto más importante es que hay provincias en los que se ha triplicado el número de camas. O sea que estamos hablando que tenemos tensión en un sistema de salud que se ha, al menos en todo el país, en promedio, duplicado el número de camas, de respiradores, y eso, digamos, significa, digamos, se debe a dos cosas. Primero es a la intensa circulación de personas, que ante un aumento del número de casos con tanta circulación favorece, por supuesto, el número de contagios, y también tienen un rol las nuevas variantes que son más transmisibles y que están circulando. La pregunta ante un panorama tan difícil como el que estás trazando, ¿no debería haberse aplicado esto durante más tiempo incluso? ¿Por qué solamente estos 9 días? Bueno, nosotros primero decir que hace más de 3 semanas está vigente un DNU donde habilita y le da la potestad, digamos, al que tienen la potestad, gobernadores y gobernadoras, de implementar estas medidas, y los indicadores de bajo, mediano, alto riesgo y de alarma son indicadores de máxima, ya digamos con un límite alto, donde es el Poder Ejecutivo, sobre todo en alarma, donde puede implementar medidas adicionales. La potestad y la recomendación del presidente y el trabajo que nosotros estamos haciendo con las jurisdicciones es justamente de implementar medidas lo más tempranas posible, lo más focalizadas y siempre transitorias. Entonces, el objetivo de estos 9 días, en este contexto donde el presidente también explicó claramente que su responsabilidad legal y su responsabilidad ética, cuidar la salud de la población, toma esta decisión a nivel nacional y convoca
a las jurisdicciones a adherir y a hacerlas cumplir, y a la sociedad también a maximizar los cuidados, pero no con el objetivo de que se solucione el problema, sino con el objetivo de disminuir muchísimo la transmisión y poder estabilizar la situación para luego continuar, y también lo explicó el presidente, con las medidas de cuidado en función del riesgo epidemiológico, donde se va, por supuesto, a reevaluar, y los fines de semana, el siguiente fin de semana, el del 5 y 6 de junio, también una disminución importante de la circulación, porque estos son fundamentalmente los focos de contagio, donde se está haciendo la investigación epidemiológica y se ve que las personas adquieren el virus, es en los lugares que venimos repitiendo: reuniones sociales, ambientes cerrados, lugares donde pasan mucho tiempo y disminuyen los cuidados. Es por eso que ahora se implementa esta medida intensificada, siguen los cuidados hasta... Ahí se cortó. También ahí está de vuelta. También se implementa, ¿ahí me escuchás? Ahí te escuchamos, sí. Bien. Carla, me imagino, yo sé que no es tu área, pero mucha gente escuchando la radio, porque además son los mensajes que recibíamos hoy, diciendo: yo, ¿de qué voy a vivir mientras tanto? Porque en los anuncios de ayer el presidente dio algunas medidas de ayuda económica, pero nada comparable con lo que fue en su momento el IFE, los ATP. Hay pequeños dueños de pequeños emprendimientos económicos, qué sé yo, restaurantes, confiterías, que manifestaban esa angustia. ¿Cómo piensan encarar ese tema en los próximos días? Bueno, eso lo habló específicamente el presidente y el jefe de gabinete con cada uno de los gobernadores y gobernadoras. Está en vigencia el REPRO, este programa de apoyo, digamos que es un apoyo justamente a estas áreas, y es el turismo y la gastronomía, las áreas y la cultura, las áreas que han tenido más impacto, y a las actividades informales también se ha trabajado a través de ANSES y de apoyo a esas estrategias justamente de ayuda social, y por supuesto la tarjeta alimentar. Eso se está trabajando, hay un equipo desde el primer momento, y en esta etapa, por indicación del presidente y encabezándolo el jefe de gabinete, provincia por provincia, para poder favorecer el acceso a estas ayudas por parte de las áreas más afectadas. Eso también lo dijo el presidente. Él conoce perfectamente cuál es el impacto de estas medidas, pero lamentablemente esto no es solo lo que está sucediendo en Argentina, ha sucedido en el mundo, y se ha requerido este tipo de medidas, pero bueno, la idea es hacerlas lo más intensificadas posibles y lo más transitorias posibles. Por eso es tan importante todo el camino recorrido en relación al consenso, y es tan importante transmitirle a la sociedad la importancia de cuidarnos para que esto sea lo más corto posible. Habla de consenso. Ayer el presidente comenzó su discurso también tratando de plantear de que esto no caiga en el medio del conflicto político. Sin embargo, persisten estas cuestiones. Ayer la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el referente de la UCR, Negri, Cornejo, fueron muy críticos del anuncio del gobierno, y lo responsabilizan de la mala administración de la pandemia, y critican muy fuertemente la falta de vacunas. Argentina efectivamente ha vacunado menos que Chile, por ejemplo, y Uruguay, sí mucho más que otros países de la región también. ¿Haces alguna autocrítica de esto? ¿Se pudo hacer mejor? A ver, es contrafáctico todo, no estamos viendo lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y quién tiene la culpa. Nosotros estamos tratando de resolver un problema que tiene el mundo. No es Argentina que tiene la pandemia, no es Argentina que tiene dificultades en el acceso a la vacuna, no es difícil de recolectar esa información, que hay solo 20 países, 25 países que están vacunando como está vacunando Argentina. Por supuesto que hay países que han logrado mayor acceso, generalmente son los países más ricos y generalmente son los países que tienen menos habitantes. Entonces, si uno va a mirar una parte, siempre va a ser muy difícil sacar conclusiones, y sobre todo mirar para adelante y poder realmente lograr minimizar la transmisión y minimizar las hospitalizaciones y las muertes. Nosotros siempre estamos analizando qué podemos hacer mejor, pero la realidad es que se han firmado contratos por más de 65 millones de dosis, y la llegada de las vacunas ha sido subóptima, de vuelta, no porque Argentina haya incumplido algún compromiso
o porque no haya hecho lo necesario, y no solo para Argentina y no solo de un laboratorio, sino en todo el mundo. Todos los laboratorios han tenido dificultades y todos los países han recibido menos de lo que han planificado. Carla. Chile y Uruguay han tenido campañas muy exitosas, también debido a que tienen un número de habitantes mucho menor que el nuestro. Entonces, para nosotros es una gran noticia que países de Latinoamérica estén en una mejor situación, y trabajamos para mejorar también la cantidad de vacunas. Está llegando la semana que viene un número importante de dosis. Tenemos realmente arriba de casi el 80% de las personas mayores de 70 años que iniciaron el esquema de vacunación, y casi el 70% de todos los mayores de 60. Entonces, la verdad es que nos hubiera gustado ir más rápido, pero no estamos mal, y es importante siempre tratar de mejorar, pero no dar información parcial y mirar realmente. El objetivo es trascender la grieta política, porque estamos en una situación que realmente lo amerita. Carla, cuando vos hablas de vacunas, ¿en qué momento vos pensás que la cantidad, el flujo de vacunas va a proteger a todos los que necesitamos proteger? ¿Tenés una idea aproximada o al menos una esperanza, o sigue siendo...? Porque en un momento, cuando empezó a demorarse, desde muchos lugares, no solamente de este gobierno, del mundo, dijeron, tranquilos porque esto se multiplica geométricamente, empieza despacito, pero una vez que arranca ya es exponencial. Y no termina de pasar eso. ¿En qué momento crees que va a pasar? Bueno, lo que pasa es que todavía no arrancó la escalada de producción exponencial para no tener este cuello de botella. El mundo necesita el mismo insumo al mismo tiempo, y ahí es donde surgen las inequidades en relación a la capacidad económica de poder no solo reservar, pagar por anticipado, sino comprar más dosis que los habitantes que tienen los países. Entonces, esto no es nuevo, no es de la pandemia, por supuesto que la pandemia lo profundiza, pero lo que nosotros vimos en el Reino Unido, en Israel, no es comparable necesariamente con Argentina por dos motivos. Ellos empezaron a vacunar en el pico de la segunda ola y vacunaron durante meses con un confinamiento muy muy estricto. Entonces el descenso de los casos no necesariamente es comparable, y podemos definir que lo mismo que les pasó a ellos nos va a pasar a nosotros. Nosotros estamos cerca del 20% de la población que ha iniciado su esquema de vacunación. Lo que se ha visto en esos países es cuando se supera el 30 o 40%, pero no podemos decir que realmente nos vaya a pasar exactamente lo mismo. Nosotros estamos por entrar al invierno, así que es difícil comparar con lo que ha pasado en los países que van más adelantados. ¿Sí? O sea, vos imaginás... Nosotros creemos que estamos cerquita, del hito de cubrir a las 15 millones de personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, y que eso va a ser muy importante para disminuir la mortalidad, aunque todavía tengamos casos. No, lo que te decía es, vos imaginás que vienen todo el invierno como meses muy difíciles, ¿no? Y lo que pasa es que van a ser meses difíciles, es desde el punto de vista de lo que significa la dinámica de transmisión de los virus respiratorios. Así que eso pasa siempre, aumentan la transmisión de virus respiratorio en el mundo en invierno, así que seguramente el hemisferio sur tenga 2 o 3 meses difíciles por delante, donde vamos a tener que trabajar mucho para escalar la vacunación lo más rápido posible. Esta próxima semana tenemos una expectativa importante de poder hacerlo y cubrir pronto estos 15 millones de personas, pero sin lugar a dudas las medidas y el trabajo que tenemos que lograr es de el mayor cuidado en estos 3 meses, para no solo que el sistema de salud pueda dar respuesta, sino que tengamos la menor cantidad de contagios y la menor cantidad de fallecidos posible. Hubo una polémica grande en estos últimos días con respecto al programa de Marcelo Tinelli. Incluso él se enojó mucho con Daniel Goyán, con tu colega de la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés una opinión formada de lo que pasa allí, de lo que pasa en general con algunos programas de la tele con mucha gente? Sí, ahí hay protocolos que deben cumplirse y que seguramente se están cumpliendo con el tema de minimizar los riesgos y con filmar, digamos, en diferentes etapas, en diferentes áreas. Lo que yo creo personalmente que sucede es que la sociedad está cansada, está angustiada, está también con menos paciencia, con menos tolerancia en relación
a esa situación de la pandemia misma, y en algún punto esa irritabilidad hace que esa imagen pueda enojar más a la población. Entonces me parece que hay que tratar de disminuir cualquier rispidez, intentar fortalecer todos los mensajes. Me parece que sí es importante fortalecer el mensaje, y que por ahí no solo el programa de Tinelli, digamos, un montón de programas de televisión que tienen mucha gente, que tienen, me parece, un objetivo claro, que es trabajar y entretener. Por ahí no dejar de ver esa situación en la que estamos en Argentina, como para también tener en cuenta ese mensaje y esa situación. A mí me parece que, de vuelta, hay que tratar de minimizar cualquier tensión extra y estar todo el tiempo tratando de analizar qué es lo que se puede hacer para fortalecer los cuidados, fortalecer el mensaje y permitir digamos, justamente bajar un poco la tensión. Carla, ¿no te sentís sola en medio de todo esto? Porque yo escucho tu mensaje, con el cual estoy de acuerdo, además como te conozco, no tengo ninguna duda que es, pero absolutamente sincero. Y en el medio vos escuchás que sectores del gobierno, incluso a veces el mismo presidente, sectores de la oposición, empiezan a sacudirse con todo y a plantear temas de debate que claramente no son los prioritarios, y entonces uno ve permanentemente conflictos que no tienen que ver con tu trabajo, pero que afectan tu trabajo, porque dan el ejemplo del conflicto, dan el ejemplo de despreocupación, del relajamiento, etcétera. Y por lo menos desde mi punto de vista es transversal a la clase política. Hay algunos en el gobierno que son medidos y moderados y serenos y todo el tiempo bajan, hay algunos en la oposición, y después hay otros en el gobierno de la oposición que tirotean, y se escucha mucho ese ruido. Lo mismo con los actos públicos, lo mismo con muchas cosas. Yo a veces pienso, el tipo que está trabajando en salud y ve todo eso, y dije, pero me están haciendo un despelote más grande de lo que se merece, ¿no te pasa eso a veces, una sensación de soledad en medio de todo esto? Sí, soledad no, porque la verdad es que toda la gente que está trabajando en salud, desde los ministros y las ministras de las provincias, todos los equipos de los ministerios, desde las personas que están en territorio, las terapias intensivas, lo han manifestado. Es como que son dos realidades distintas, ¿no es cierto? Se ve en la realidad de los hospitales, de las terapias intensivas y de las salidas a territorio, y se ve una realidad que es de una esfera política que habíamos logrado sortear durante la primera ola, y que ahora cerca de las elecciones tiene, digamos, otra lógica y otra dinámica, que son, digamos, realidades paralelas, pero sola no, porque somos muchísimos los que realmente estamos trabajando en esto, y estamos tratando de pedirle a todo el arco político que pueda minimizar cualquier discrepancia política partidaria, al menos con este tema, para, bueno, disputar el año electoral en otro ámbito, porque realmente esta situación lo amerita. En eso, la verdad es que el presidente ha llamado al consenso, ha hablado en cada oportunidad con los gobernadores, se ha contactado con gobernadores de digamos, fuerzas políticas opositoras, y realmente es un objetivo que tiene trascender esto, por supuesto, en este tema, y yo tengo la expectativa que nosotros, independientemente de alguna declaración que por lo general es minoritaria, pero sí muy ruidosa, podamos como sociedad trascender este momento tan difícil en diferencias políticas, ¿no es cierto? Carla, yo de mi parte tengo una última pregunta. Hay una polémica alrededor de una persona muy poderosa del mundo de la salud, que es Hugo Sigman. La polémica giró básicamente alrededor del tema de AstraZeneca y el lote de vacunas, pero hay dos otros elementos que te quería preguntar cuál es tu opinión. Uno es la ivermectina, que es un producto que entre otros fabrica uno de los laboratorios de Grupo Sigman, y que pese a que hubo advertencias de que no servía para esto, se le ha vendido a provincias como si sí sirviera. Y el segundo elemento es el suero equino, que hay dos pronunciamientos que son contradictorios. Uno creo que se llama Conetec, que es la comisión, sí, Conetec, claro, sí, que es del Ministerio de Salud, y que dijo, esto no se sabe si sirve, y además si sirviera es carísimo y afectaría la equidad. Y otro de la ANMAT, que dice, esto sí sirve. Y se puede usar, y de hecho hace un ratito el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, respaldó la utilización del suero equino para aplicarlo en caso de COVID. Entonces lo que yo te pregunto es, en estos dos casos, si la ivermectina sirve y si el suero equino sirve.
Sí, yo lo dejaría a Hugo Sigman afuera porque las preguntas son las últimas dos, claramente. Bueno, dale. La situación es la siguiente. El suero equino es una tecnología que se desarrolló enteramente en Argentina por digamos, laboratorios y universidades de Argentina, y en el contexto de la emergencia se desarrolló un estudio que claramente no fue nunca el objetivo del estudio demostrar si disminuía la mortalidad, porque para eso se necesita una N de sujetos a enrolar, que en el cálculo se había hecho eran 6.000 y no se terminaba en más de un año, y se necesitaba tener alguna información en relación a la posibilidad y sobre todo a la seguridad del suero equino para dar respuesta al SARS-CoV-2 como tratamiento. Así que lo que se hizo fue un ensayo clínico que mostró seguridad del suero equino y mostró la plausibilidad, la posibilidad de mejora. Por eso la ANMAT no es que la aprobó, sino que hizo una autorización de uso y sigue recogiendo información que a medida que pasa el tiempo se va confirmando que tiene un rol muy muy particular, que es en los primeros 3 días y en situaciones, digamos, en personas con condiciones de riesgo que podrían beneficiarse en minimizar la posibilidad de necesitar respirador y en mortalidad. Lo que evalúa la CONETEC, que no es del Ministerio, es una comisión externa al Ministerio, es la evidencia científica, que es distinto a esto de ver la plausibilidad y la seguridad que mira ANMAT con una mirada de salud pública, y el costo. Entonces, lo que dijo la CONETEC es que todavía no hay evidencia científica robusta que diga que disminuye la mortalidad y que el costo es caro. Entonces, son dos cosas que parecen opuestas, pero no lo son, y que, digamos, el Ministerio de Salud sí recomienda el uso del suero equino en este contexto, con estas indicaciones y bajo seguimiento para seguir recolectando información por la situación. En otro momento seguramente no se hubiera aprobado porque falta más información, pero sí satisface la información en relación a la seguridad. Y la ivermectina es una situación diferente porque es una droga que está autorizada para usar y que está aprobada antes de la pandemia, y que el Ministerio de Salud y las comisiones, las sociedades científicas no están recomendando porque no hay evidencia científica que mejore clínicamente. Lo que se sabe y hay evidencia científica es que baja la carga viral, pero eso no quiere decir que tenga impacto positivo en la mortalidad o en la evolución. Entonces, ahí la diferencia es, como la ivermectina está registrada, si una provincia decide comprarla, digamos, el Ministerio de Salud no es que la puede prohibir, ¿se entiende? Entonces, claro, tiene una complejidad grande. Vos sabés que te genera una sospecha enorme, porque decís, ¿cómo están comprando para COVID algo que el Ministerio de Salud dice no sirve, o no se sabe si sirve? Y lo están comprando, entonces parece como un negocio en medio de una tragedia, ¿no? Sí, lo que sucede también es que al estar registradas y autorizadas para la venta, también la gente compra antibióticos para tratar los virus. Esto es un problema, el uso racional de antimicrobianos es un problema que tiene décadas y es uno de los problemas más grandes que vamos a tener después de la pandemia, por el uso, digamos, inadecuado de antibióticos, que va a generar resistencia antimicrobiana. Eso es algo que es un capítulo enorme y que a nosotros nos preocupa muchísimo, y no es solo con la ivermectina, es con el dióxido de cloro, es con la colchicina, son distintos medicamentos que se empieza a investigar, no hay evidencia, y como están disponibles para la venta, hay provincias o hay personas que deciden utilizarlas. Con respecto al tema vacunas, Carla, el principal punto de cuestionamiento que hace la oposición es pudieron haber cerrado con Pfizer y no lo hicieron. ¿Qué podés explicar, para ya sacándolo de la política, qué es lo que pasó? Porque la verdad que hubiera sido bueno cerrar con Pfizer y cerrar con cualquier otro laboratorio que produzca vacuna, pero puntualmente, como acá se hizo el muestreo, la verdad que todavía falta una explicación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? La oposición critica absolutamente todo, eso también es una realidad, eso nosotros no lo podemos soslayar desde el punto de vista de que no hay una sola cosa que no critique. Primero no querían la Sputnik, después querían más dosis, ahora el problema es que la segunda dosis, es como que estamos buscando un problema que todavía no sucedió, pero que puede suceder para que la población se angustie, se preocupe o se enoje. Bien, entonces saquemos la oposición, te lo pregunto yo, ¿qué pasó con Pfizer? Y eso es otra. Nosotros la verdad es que lo hemos explicado hasta el cansancio, digamos. Realmente lo que pasó con Pfizer es que la solicitud de Pfizer en función del contrato y el marco legal de
la afirmación que nosotros rechazamos Pfizer es absolutamente incorrecta. Argentina empezó a negociar con todos los laboratorios y Argentina quería comprar todas las vacunas. El tema es que hay un marco legal y hay, digamos, una situación puntual que impide ese contrato al momento y seguimos trabajando para resolverlo. La verdad es que a mí me cuesta saber qué es lo que quieren que expliquemos porque es tan sencillo como esto y tan, digamos, claro como esto, ¿no? Nunca lo hemos ocultado, lo hemos transmitido y la verdad es que seguimos trabajando para intentar resolver la situación, pero tenemos, digamos, este inconveniente y perdóname, que se haya realizado el ensayo clínico en Argentina, sí. No quiere decir que Argentina tenga ni la seguridad ni que tenga la obligación ni que tenga digamos, la garantía, alguna situación puntual para comprarlo. Nosotros estamos desarrollando ensayos clínicos de muchas vacunas y de muchos medicamentos que no necesariamente se adquieren, pero realmente pensamos que seguimos trabajando y tenemos la expectativa de poder resolver esta situación contractual. No, la pregunta que uno le hace, ¿por qué Chile de pronto consigue, otros países consiguen, y en principio dice, mira, no hubo que entregar nada muy particular. Entonces, bueno, eso es lo que a uno lo deja perplejo, ¿no? Los contratos son confidenciales, los precios son confidenciales, los marcos legales de los países son confidenciales y las declaraciones también son más políticas. Entonces, ahí siempre hay una brecha. Nosotros somos muy respetuosos de la confidencialidad, tratamos de no especular desde lo político y seguimos trabajando para resolver el problema que tenemos puntualmente, que es que no hemos logrado firmar el contrato con Pfizer y tanto Pfizer como Argentina quieren firmarlo, así que seguimos trabajando en eso. No, digamos, cuando uno lee las leyes de los países y las leyes que los contratos que se firmaron, que yo no los he leído porque son confidenciales, y lo que sí son los marcos legales no son los mismos que Argentina. Entonces, esa es la principal diferencia. Es decir, ¿a Argentina le pidieron más cosas que al resto de los países, me decís? No le pidieron más cosas que el resto de los países, pero Argentina tiene un marco legal que no le permite firmar lo mismo que firmaron otros países. El marco y es legal, lo que estamos tratando de resolver. ¿El marco legal es esta ley que planteaba la posibilidad de alguna acción por negligencia? Claro. ¿Es eso lo que lo trabó? Exacto. Y esa frase se agregó al final, no estaba. Eso se trató en el Congreso. El Congreso lo agregó al final. ¿Y tenés alguna sospecha de que eso se haya agregado para complicar la negociación? No, la verdad que para nada. A mí eso ni se me cruza por la cabeza. No, me parece que pensar eso ya es de una complejidad grande. Me parece que como siempre se envía un proyecto de ley, se discute en el Congreso, se termina obteniendo un consenso y avanza, y luego la realidad es que cuando el mundo empezó a hacer estos contratos y empezó a trabajar en esto, en este momento y ahora, la situación con muy poquitos meses de diferencia, tenemos una experiencia y un camino recorrido que los contratos que se generan ahora no son los mismos que hace 4 meses. Entonces, todo eso tiene una evolución también de haber construido un camino que realmente no existía. No existía esta modalidad de aprobación de las vacunas, no existía evaluar los análisis interinos de los ensayos clínicos, no existía hacer un contrato a riesgo. Entonces, digamos, todo ese camino recorrido, no solo por Argentina, por el mundo y por cada productor o país productor, cuando se empezó en junio y cuando se empezó a firmar a partir de noviembre y ahora, son poquitos meses, pero es muy, muy diferente. Por eso entendemos que seguimos explorando posibilidades y seguimos intentándolo. Carla, por último, ¿es el día a día o a veces pensás en el futuro? Decir, bueno, esto en tal mes ya va a estar tranquilo porque va a haber suficiente, no sé, enero, octubre, decir, ya va a haber suficiente vacuna, tenemos que llegar estos 3 meses y se termina por lo menos en este nivel de dramatismo, o ya ni pensás en eso de tantas veces que el horizonte se corrió? No, nosotros seguimos pensando siempre el día a día, porque es esto, digamos, es ahora destrabar un envío, destrabar una exportación, destrabar un vuelo, destrabar un control de calidad, es el día a día que
realmente es muy difícil de transmitir cada paso y cada actividad para que realmente lleguen las vacunas. Es, por supuesto, seguir explorando más y mejores opciones con otros laboratorios, con la escalada de producción, con esto que seguimos haciendo en el camino de ser parte de la cadena de producción con Richmond, con Synergium, con Sputnik y con Sinopharm, y con Cuba y con Israel, la negociación con México. Todo eso es también a mediano plazo. Trabajamos muchísimo también en otras áreas, la post-pandemia, de lo que significa todo el resto de las actividades y los programas tan importantes para trabajar en eso, y desde ese punto de vista realmente la mirada y la expectativa de que después de junio, julio, agosto, después que las bajas temperaturas bajen y ya con un porcentaje de la población inmunizado, tengamos un escenario de más tranquilidad, digamos, tengamos un escenario de menos tensión, menos incertidumbre y menos, preocupación en relación al sistema de salud. La verdad es que tenemos esa expectativa, trabajamos muchísimo para eso, pero bueno, depende de factores que no son todos del Estado, ¿no es cierto? Depende de que podamos articular con las jurisdicciones, que podamos unirnos en estos cuidados y que por supuesto se escale la producción y sigan llegando vacunas. Carla, gracias por atendernos. A ustedes, un gustazo. Hasta Muchísimas luego. Gracias. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, en el PAS en el día de hoy. Nada, qué sé yo, trabajo difícil, ¿no? Sí, claro. Por decirlo de alguna manera. Es el más difícil del mundo, del país por lo menos, muy ¿no? Muy por encima de lo que un ser humano puede hacer. Sí. La verdad que muy por encima de lo que un ser humano puede hacer. Uno a veces critica, a veces dice tal cosa, dice tal otra, y nunca debe perder de vista eso. Qué trabajo difícil para todos, para los gobiernos del oficialismo, para los gobiernos de la oposición, para los dueños de las clínicas, para los médicos abajo, para los laburantes, que cuánta gente uno se escribe diciendo yo de qué voy a vivir en los próximos días, para los empresarios, para nada. Es un momento así como de las cosas. Yo estoy convencido, siempre soy optimista, de los malos momentos se sale, pero es un momento así. No, el tema es cómo, cómo elegimos atravesar esta catástrofe, esta cosa horrible que nos está pasando. Y yo creo que ahí sí hay una grieta, o es tratar de hacerlo con solidaridad, con conciencia, con responsabilidad, con sensibilidad, con ternura. Claro, o no. Creo que esa es la grieta ahora, ¿no? Más allá de cualquier cosa, es cómo elegimos atravesar este momento horrible que nos toca vivir a todos. Buen fin de semana, amigo. Chao, Rey. Chao.